Martes 11 de junio, amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito, Los de Mercados, el podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios, el podcast que siempre los mantiene informados sobre los mercados. Empezamos hablando de qué fue lo que vimos en los mercados. El día de hoy vimos un día de nuevo positivo para el S&P 500 y el Nasdaq, incrementando un 0.27% y un 0.88% respectivamente, aunque el Dow Jones cayó 120 puntos o un 0.31% el día de hoy. Hablando de lo que estamos viendo en los futuros, vemos al Dow Jones bajando 9 puntos o un 0.02%, el S&P 500 incrementando un 0.04% y el Nasdaq un 0.1%, los tres índices planos en este mercado de futuros. Atentos a la decisión de la Reserva Federal que vamos a estar viendo el día de mañana. En el mercado extendido vemos la principal actividad en Oracle. Sus acciones están incrementando un 9% debido a que anunciaron sus resultados trimestrales que no fueron tan impresionantes, pero anunciaron nuevos acuerdos en la nube con Google y OpenAI. Entonces, más emocionados por el futuro que por el pasado reciente, están incrementando estas acciones un 9%. Apple ayudó el día de hoy al S&P 500 y al Nasdaq a que llegaran a nuevos máximos de cierre. Esto es debido al impulso que vimos de lo que platicamos el día de ayer en el evento de desarrolladores de Apple, donde el día de hoy, gracias a este evento, incrementaron las acciones de Apple un 7.26% para cerrar una evaluación de 3.17 billones de dólares, impulsando el optimismo en el mercado en general. Los inversionistas, como comentamos, fuera de este optimismo por Apple, están atentos a la conclusión de la reunión de la Fed de 2 días que empezó el día de hoy y concluye mañana. Se espera que la Fed mantenga su tasa de interés en el rango de 5.25 a 5.5%. Sin embargo, lo que realmente interesa a los inversionistas es la actualización del resumen de proyecciones económicas de los banqueros centrales, que podría dar pistas sobre el camino a seguir, al igual que las declaraciones al finalizar esta reunión de Jerome Powell. Viendo los datos económicos, los últimos datos de empleo y la inflación pegajosa han estado aumentando las preocupaciones de que podríamos estar en un entorno de tasas altas por más tiempo. El mercado va a estar atento a cualquier mención en la declaración de la Fed, el gráfico de puntos o los comentarios de Powell sobre las preocupaciones respecto al mercado laboral. Se ha indicado por el presidente de la Fed que hay signos de deterioro que podrían llevar a una reducción de tasas. Además, vamos a estar esperando el día de mañana el índice de precios al consumidor de Estados Unidos, donde se espera ver un incremento mensual de 0.1% desde abril, un aumento anual de 3.4%, que aunque no son cambios dramáticos en la inflación, no marcan cambios de tendencia, están muy por encima aún del objetivo de 2% de la Fed. Vamos a estar viendo el día de mañana lo más importante de riesgos macroeconómicos en un solo día. Entonces va a ser un día probablemente de mucha volatilidad en los mercados, tal vez no el día de mañana, sino el día jueves, ya que veamos los resultados del índice de precios al consumidor en conjunto con los resultados de la Fed tras esta reunión de política monetaria. Entonces va a ser un día lleno de datos, de decisiones que podrían definir el rumbo de los mercados. Si la inflación sigue subiendo, podríamos ver a la Fed manteniendo tasas altas por más tiempo, pero si todo va de acuerdo a lo esperado, quizás no haya demasiadas sorpresas ni tantos movimientos en el mercado. Y pues para finalizar, hablando del tipo de cambio, vemos que continúa esta tendencia del debilitamiento del peso mexicano. Vemos que del día de ayer a hoy incrementó un 2% el dólar, un 1.93%, se encuentra actualmente en 18.58 pesos mexicanos el dólar. Esto debido al nerviosismo que vemos en el mercado por estos 2 meses de mayoría de Morena que vamos a estar viendo en septiembre y octubre, más la entrada de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y las reformas que se plantean constitucionales también para el Poder Judicial, entre otras, que ponen un poco de nerviosismo en los mercados nacionales.
Vámonos con noticias de Oracle, que acaba de presentar sus resultados trimestrales. Entonces son noticias recién salidas del horno. Como comentamos, las acciones de Oracle después del cierre de mercado están incrementando más de 9%. Esto pues debido a sus resultados trimestrales, pero el incremento es impulsado por la asociación que tienen con Google y OpenAI, que estábamos comentando, que vamos a entrar más a detalle a ella. Vemos que durante 2024 Oracle ha visto un incremento en sus acciones de 19%, tiene una evaluación de 32 veces sus utilidades, sin contemplar este incremento de 9% que podemos esperar el día de mañana, llegando a una evaluación de 340.490 millones de dólares. Empezando con un vistazo de lo más importante, esta empresa, principalmente conocida por su software de base de datos, presentó reservas mejor de lo esperado, anunció estas asociaciones con gigantes tecnológicos, que esto es lo que está impulsando el momentum en estas acciones. Oracle está enfocada en expandir su unidad de infraestructura en la nube, que alquila potencia de cálculo y almacenamiento para competir con gigantes como Amazon y Microsoft, que aunque esta división representa una pequeña porción de las ventas totales, los inversionistas la ven como una gran apuesta de crecimiento para el futuro de la empresa. En los últimos 2 trimestres ha sido interesantísimo porque Oracle ha firmado los contratos de venta más grandes en su historia. ¿Por qué? Porque han sido impulsados estos contratos por la enorme demanda que hay de entrenamiento de modelos de lenguaje en la nube de Oracle, de acuerdo a los comentarios de la directora ejecutiva Safra Catz. Se espera que el crecimiento de los ingresos aumente a 2 dígitos en el año fiscal actual, que termina en mayo de 2025, impulsado por una fuerte demanda de cargas de trabajo de inteligencia artificial. Oracle también anunció este acuerdo para hacer que su base de datos esté disponible en la infraestructura de la nube de Google. Un acuerdo similar con Microsoft que se anunció a finales de 2023. Se espera que turboalimente el crecimiento de su base de datos en la nube. Además, OpenAI, que ha recibido miles de millones de financiamiento de Microsoft, va a usar la infraestructura en la nube de Oracle para agregar capacidad adicional. Esta empresa ha desarrollado una reputación de éxito con startups de inteligencia artificial, incluyendo clientes como Reka, Mosaic ML y también xAI de Elon Musk. Vemos, de acuerdo a comentarios de Larry Ellison, el presidente de Oracle, que comenta que las empresas de nube más grandes del mundo y las empresas de inteligencia artificial más exitosas y realizadas eligen usar los servicios de nube y centros de datos de Oracle, y estamos viendo que esto está emocionando mucho a los inversionistas. El impulso que estamos viendo en este negocio de infraestructura en la nube es innegable, y este anuncio de OpenAI crea otro punto de datos positivos para estas tecnologías de inteligencia artificial. Se espera que esta unidad en la nube crezca más de 50% en el año fiscal actual. Oracle reportó que sus obligaciones de rendimiento restantes totales, una media de ventas contratadas futuras, aumentaron un 44% para llegar a 98.000 millones de dólares en este periodo que terminó el 31 de mayo, superando con creces la estimación promedio de 73.900 millones de dólares. Hablando de los ingresos del negocio de nube que alquila potencia de cálculo y almacenamiento, aquí vimos un incremento de 42%, llegando a 2.000 millones de dólares, también superando las estimaciones de los analistas. Las ventas totales vieron un incremento de 3.3% anual, llegando a 14.300 millones de dólares, comparado con una estimación de 14.600 millones de dólares, quedándose un poco debajo. No fueron resultados que fueron impactantes, pero lo que sí le gustó a los inversionistas son estas asociaciones y el potencial que tiene este negocio de nube, que está creciendo en más de 40%. Hablando de utilidades, excluyendo algunos artículos, vemos que fue de 1.63 dólares por acción, ligeramente también, al igual que los ingresos, debajo de las estimaciones en promedio de los analistas. Hablando de la unidad de aplicaciones en la nube, aquí vimos un incremento en ventas de 10% para llegar a 3.300 millones, viendo una
desaceleración importante respecto al crecimiento de 14% que estaba viendo trimestre con trimestre antes. Oracle ha estado enfrentando desafíos con su unidad de salud, que incluye a Cerner, esta empresa de registros de salud electrónicos que adquirió en 2022 por $28,000 millones. Esta empresa está enfocada en la transición del negocio de software heredado a la nube y ha estado enfrentando obstáculos debido a salidas de clientes y también renegociaciones de contratos federales que son importantes para este segmento. Cerner perjudicó el crecimiento de los ingresos totales en un 2%, sin embargo ya nos van a estar desglosando los resultados financieros de Cerner durante estos resultados porque ya está operando en modo de crecimiento, de acuerdo a comentarios de la directora ejecutiva. También va a estar saliendo Oracle de su negocio de publicidad, que generó solo $300 millones en el año fiscal finalizado el 31 de mayo. Entonces ahí lo tienen, amigas y amigos. Oracle está haciendo movimientos audaces en la nube y la inteligencia artificial, mostrando que no solo no se queda atrás en el competitivo mundo de la tecnología, sino que también está avanzando para posicionarse como uno de los líderes. Entonces vamos a continuar dando seguimiento a esta empresa definitivamente. Vamos a hablar de política, que aunque no me guste, es importante hablar de lo que estamos viendo con los movimientos del peso mexicano frente a otras monedas, porque era el superpeso durante mucho tiempo y ahorita estamos viendo que se encuentra en 18.58 pesos mexicanos el dólar, y esto es desde que fueron los resultados de las elecciones este pasado 2 de junio. El escenario es complicado, pues la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México, está enfrentando este gran desafío, pues el peso mexicano desde el 2 de junio se ha caído más de 8%, convirtiéndose en la moneda de peor desempeño en el mundo durante este periodo. En una conferencia de prensa reciente, en una de las mañaneras, Sheinbaum trató de calmar los ánimos, asegurando que la economía es estable, y empezó a destacar la fuerte relación comercial con Estados Unidos. Sin embargo, los inversionistas están preocupados por posibles medidas que podrían erosionar la independencia judicial y permitir una rápida implementación de cambios judiciales. La doctora Sheinbaum está atrapada entre las expectativas de cambio después de la victoria aplastante de su partido, y los inversionistas y ejecutivos temen que el país desperdicie una valiosa oportunidad para impulsar el crecimiento en medio de un auge manufacturero impulsado por el nearshoring. La semana pasada vimos al ministro de Finanzas, Rogelio Ramírez de la O, intentando calmar los nervios en una conferencia telefónica que tuvo con problemas técnicos y en la que se negó a responder preguntas. Entonces parece que la tecnología ni el peso mexicano están de su lado. Esperemos que su gestión tenga una mejor suerte. Pero hablando de los inversionistas, pues ellos quieren ver una clara distinción de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, considerado el mentor de Sheinbaum, quien ha estado respaldando su candidatura. En lugar de rechazar sus propuestas, Sheinbaum ha prometido realizar encuestas y fomentar el diálogo sobre el plan de reemplazar la Corte Suprema por funcionarios electos. El presidente actual, López Obrador, ha argumentado que este cambio es necesario porque el Poder Judicial es corrupto y quiere que la medida se apruebe en septiembre antes de que él deje el cargo. Esto es lo que principalmente está preocupando a los inversionistas. La situación es delicada, se necesita mostrar lealtad a López Obrador por parte de Sheinbaum sin desencadenar una crisis en el país. Los sectores más preocupados por estas reformas son los de energía, infraestructura y transporte. Los activos mexicanos habían ignorado los riesgos antes de las elecciones, esperando que Sheinbaum mantuviera el status quo. Se debe abordar, de acuerdo a Claudia Sheinbaum, estas preocupaciones sobre los altos niveles de deuda de la empresa estatal de petróleo Pemex y la necesidad de una reforma fiscal si quiere cambiar la narrativa. La aprobación de la reforma judicial podría ser una señal de alerta para las agencias de calificación crediticia y poner a México, desafortunadamente, en una trayectoria
trayectoria descendente. Entonces este nombramiento que podemos esperar la siguiente semana va a ser crucial para el peso mexicano. Los inversionistas quieren ver tecnócratas, conocedores del mercado en puestos económicos clave, incluyendo a Pemex. Entonces la semana que entra vamos a esperar aún más volatilidad en el peso mexicano con el nombramiento del gabinete. La presidenta electa tiene un camino complicado por delante mientras intenta equilibrar las expectativas de cambio y la estabilidad económica. Entonces vamos a continuar platicando pues constantemente el peso, debido a que es un tema muy importante actualmente. Amigas, amigos, soy Eduardo y estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Espero que la información compartida les haya resultado de gran utilidad. Si así lo fue, los invito a compartir este episodio en sus redes sociales y a calificar este podcast en donde lo estén escuchando. Ánimo y mañana nos vemos.